Como habíamos quedado el sábado, vamos a continuar nuestro repaso, ¿sí? Cabe resaltar, ¿verdad? Que estos son los temas ya para la tercera etapa. Va a ser igual para la gente que va a rendir ahora, para la gente que va a rendir en febrero o en marzo, ¿sí? Los temas a tener en cuenta básicamente son los mismos. Entonces, tengan en cuenta, ¿sí? Traté de sintetizar así principalmente lo que me gustaría que enfoquen. Bueno, entonces habíamos quedado todavía pendiente la parte de intoxicación por cáusticos, ¿verdad? Es muy importante, antes que nada, el diagnóstico para saber qué es un cáustico. Entonces hace alusión a una sustancia que tiene la capacidad de quemar o destruir los tejidos animales, ¿sí? Eh, Hablando en términos médicos, tiene la capacidad de desorganizar los tejidos y tiene un poder específicamente corrosivo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que saber para, en el caso de estas sustancias? Primeramente, poder identificar si estamos ante un producto cáustico que tiene una característica tipo ácida o tiene una característica tipo álcalis. ¿Por qué? Porque la clínica es diferente. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando tiene una característica tipo ácido, se menciona que produce una coagulación proteica, ¿sí? Esto va a llevar a la pérdida de agua, que va a llevar a la producción de una escara y por lo tanto tiene menor poder de penetración. Entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a ver en estos casos? Vamos a ver más una clínica local. Sin embargo, si estamos ante un cuadro de una intoxicación por álcali, ¿sí? Ya produce otro tipo de manejo, que es una licuefacción tisular. Si esto va a llevar a una retención del líquido, entonces las quemaduras que se producen van a ser tipo térmicas, ¿sí? Además, se caracterizan por tener gran poder de penetración. Entonces, tienen que saber cuál es el que va a tener efecto local, cuál es el que va a tener efecto, o sea, mayor poder de penetración en este caso. Bueno, tener en cuenta también la parte de la anatomía patológica es muy importante en estos casos, no olvidar porque principalmente en la hora de hacer nuestros métodos diagnósticos, ¿verdad? Recuerden, inicialmente va a haber toda la parte de inflamación, pueden haber las lesiones, ¿verdad? Pueden haber hematemesis en casos muy agudos, muy graves, cuando hay gran compromiso del epitelio en este caso. Luego puede haber un periodo subagudo y luego ya en la etapa crónica en donde ya van a ver todo lo que serían las consecuencias de la cicatrización. Entonces, como habíamos dicho, cuando hablábamos de algo alcalino, dijimos que eran de aspecto blanquecino, es húmedo, entonces tienen mayor poder de penetración. Sin embargo, los ácidos son secos, van a producir una escara tipo mucosa. Entonces, esto es ácido, esto es álcalis. Bueno, luego tenemos siempre nuestros diagnósticos, ¿verdad? Esto tiene que ser realizado como cualquier cuadro de intoxicación a tener en cuenta. Entonces, siempre la ABC urgencias, valorar, actuar siempre en base a nuestras prioridades vitales, anamnesis, examen físico completo. Y como siempre estamos viendo. Entonces, acá tenemos algunas imágenes donde podemos ver entonces acá serían lesiones secundarias a cáusticos tipo ácidos, acá tenemos álcalis, también serían ácidos, ¿verdad? Son más tipo mucosas, escaras en mucosas. Bueno, entonces las clínicas tardías ya como secundarios de la fibrosis pueden producir disfagia, obstrucción o perforación en casos severos. Nuevamente, tener en cuenta lo que serían las fases. Entonces, primeramente va a existir la necrosis, luego la segunda fase va a haber la ulceración, en donde existe el mayor riesgo de perforación
Es por ello que en estos días está totalmente contraindicado realizar una endoscopía, ya que puede producir, obviamente podemos producir aún más mayor riesgo de producir la perforación, ¿sí? La asistencia está en la plataforma, Gaby. Tenés que irte en la parte terapéutica, en la parte de abajo, en la plataforma está la asistencia. Pueden ir a marcar, ¿sí? Bueno, luego a partir del día 6 ya empiezan los fenómenos reparadores y luego ya empieza la cuarta fase que serían ya todos los secundarios ya para la cicatrización. El laboratorio es muy importante, acuérdense, pueden haber lesiones importantes, entonces el hemograma por si hay algún tipo de sangrado, una hemoglobina, plaquetas, ¿verdad? Toda la parte de química, calcemia en el caso del ácido oxálico y evaluar otros tóxicos. Electrocardiograma, placa de tórax, de cuello, TAC, todo esto buscando signos de perforación, ¿verdad? Que es la complicación más grave de estos casos. Esofagograma se puede hacer a partir de el día 10 hasta los días 21 y como les había mencionado, en base a la fisiopatología que hemos visto, está totalmente contraindicado hacer la endoscopia digestiva alta posterior a las 36 horas por el riesgo de perforación. Solamente se puede hacer en los primeros días. Mejor dicho, horas, Lucy. Bueno, entonces, fenómenos radiológicos, la placa de tórax, el esofagograma, como habíamos dicho, y también la tomografía. Bueno, entonces siempre el ABC de las urgencias, tener en cuenta nuestras medidas generales, asegurar una vía respiratoria, hemodinamia, ¿verdad? ¿Qué es lo que no hacer? No, esto tienen que saber también, chicos, ¿sí? No inducción al vómito, no sondas nasogástricas, no lavado gástrico, no carbono activado, nada diluyentes ni neutralizantes, ¿sí? Tratamiento, hay que tener en cuenta, evaluar las complicaciones, si hay disfagia, entonces en todo caso, o si una vez que descartamos un cuadro de distrés, entonces se puede administrar pequeñas cantidades de sorbos de agua fresca, analgésicos y obviamente grandes cantidades de prokinéticos y antieméticos, ¿sí? Y de acuerdo al grado de la lesión, obviamente el tratamiento va a ser instaurado. Entonces, si es grado 0, entonces alta médica, grado 1, evaluar tolerancia a la vía oral, 1 y 2 ya soporte nutricional, evaluar también antibiótico terapia, obviamente tiene que tener un seguimiento por cirugía. Bueno, de la parte de ofidismo, chicos, este es el tema que sí va a entrar en la pruebita formativa del sábado, no se olviden, ofidismo va a entrar. Entonces, tiene que haber la definición, ¿verdad? Que viene a ser cualquier, un síndrome resultante de la inoculación de sustancias venenosas. Importante saber los géneros en Paraguay más frecuentes, el género Botrops, el Crotalus o el Micrurus, ¿sí? Es muy importante también que sepan cuáles son las características de cada uno de ellos. O sea, por ejemplo, que el Botrops es rápido, es agresivo, generalmente no hacen notar la frecuencia, que son los más frecuentes en un 90% de los casos y que prefieren lugares donde permanecen ocultas, lugares húmedos y lugares sombreados, ¿sí? El cascabel corresponde al 10%, totalmente lo contrario. Estos prefieren lugares áridos o lugares secos y predominan en la región occidental, ¿sí? Y luego el coral, que básicamente no tenemos en nuestro país, ¿sí? Ocurren más en la parte del oriente, ¿sí? Y cuando ocurren producen cuadros muy graves, principalmente neurotóxicos. Bueno, obviamente tienen que saber esto, ¿sí? Cuáles son las características de cada uno de los venenos. Entonces, que el veneno botrópico es un veneno proteolítico, es un veneno necrosante y coagulante. Debido a estas características químicas que tiene su veneno, es que tiene la capacidad de producir tanto efecto local. O sea que, ¿qué quiere decir eso? En comparación a los otros accidentes ofídicos, la persona que
que sufre esta picadura va a tener mucho efecto local secundario a estas enzimas, ¿sí? A estas características enzimáticas, mejor dicho. Ya el veneno crotálico se caracteriza por ser más neurotóxico, miotóxico y secundariamente coagulante. Y el elapídico se caracteriza por ser neurotóxico puro, ¿sí? Tienen que saber, ¿sí? Cuáles son las características de los venenos. En este caso, ya específicamente les coloqué el cuadro clínico del botrópico, como les dije, relacionado a sus características del veneno, va a tener mucha clínica local, entonces va a haber dolor, va a haber tumefacción, va a haber linfadenopatía, equimosis, sangrado, flictenas o ampollas. Y obviamente la parte sistémica va a estar relacionado principalmente a la alteración de la coagulación, ¿verdad? Bueno, entonces, tema de examen, ¿sí? Tienen que saber, no solamente para el examen, sino para la vida, ¿verdad? ¿Cuál es nuestro parámetro más importante en este caso? Nuestro tiempo de coagulación, ¿sí? Entonces, obviamente el hemograma, todo es muy importante porque nos va a dar un pronóstico, pero ¿por qué es tan importante el tiempo de coagulación? Porque el tiempo de coagulación es lo que nos va a hacer decidir si le vamos a hacer o no le vamos a hacer el suero antiofídico. Entonces tengan en cuenta, bueno, voy a mirar después un poco el tema de la ciencia. Bueno, el hemograma también, entonces, tener en cuenta, BCG, todo eso. Las complicaciones obviamente relacionadas a la parte local y también todo lo que es la parte sistémica pueden producir también CID. En la parte de la unidad 6 de terapéutica, ahí yo coloqué la asistencia. Ahí te fuiste a ver, Marcos. Doutora, só está da sessão A e da sessão B. Da sessão C não está. ¿En serio? Sí. Ah, voy a mirar un poco, entonces voy a habilitar ya nomás. Qué raro. Ya habilité los 3. Bueno, entonces tengan en cuenta, ¿sí? El accidente crotálico, principalmente, como habíamos visto, tiene más bien las características, va a ser miotóxico, va a ser neurotóxico, ¿sí? Y secundariamente coagulante, ¿sí? No es tan frecuente, entonces el paciente no va a tener tanta clínica local como ocurre en el caso del botrópico y va a predominar, obviamente, las características neurológicas. El elapídico se caracteriza, como había mencionado, principalmente por ser neurotóxico puro, ¿sí? Entonces también la parte local va a ser menos marcada y sí va a tener más la clínica neurológica, miasténica, topsis, diplopía, anisocoria o parálisis. Método diagnóstico, obviamente la anamnesis, tamaño, colores, dónde estaba la persona, también como vimos nos va a orientar hacia la serpiente y la clínica local. Acuérdense, mayor sintomatología local va más a favor de un accidente bootrópico. Obviamente buscar otros síntomas acompañantes y como les había mencionado, acá lo más importante es hacer el tiempo de coagulación. No hace falta, chicos, que se hagan en un laboratorio. Nosotros podemos hacer, esto se puede hacer extrayendo 1 a 2 ml de sangre, colocar en un tubo de ensayo y si a los 15 minutos la sangre no coagula, ya tenemos criterio para iniciar el suero antiofídico, ¿sí? Si la persona llega muy temprano y le hacemos el control y viene normal, no se olviden
por lo menos dejar 2 horas en observación y volver a repetir, porque puede venir normal y después recién puede aparecer el trastorno de la coagulación. Entonces, reevaluar. Sobre los animales ponzoñosos, los alacranes, que ahora estamos teniendo tantos casos, es muy importante que sepan cuáles son sus características de su veneno, que tiene hialuronidasa, 5-hidroxitritamina y fosfolipasa, que es lo que hace que la clínica sea tan marcada, ¿verdad? Favorece la liberación de acetilcolina, también catecolaminas, ¿verdad? Por eso también tiene un efecto sistémico, ¿sí? Entonces el paciente, por esa liberación, va a presentar nistagmus, puede presentar fasciculaciones, además de contracciones, ¿sí? Y Ay, no profe, no te necesariamente... escucho. ¿En serio? Espérame que... Hola, no escucho, profe, está fallando. Ahora yo me callé. No sé si es solamente Elis no me escucha o todos no me escuchan. Hola, ¿me escuchan? ¿Me ven? Acá está normal, doutora. Deve ser seu Porque yo ya computador iba a poner ali. acá. Mira, yo ya tengo acá, les voy a mostrar cómo estoy preparada. Ay, para que se vea en mi cámara. Bueno, qué suerte, porque yo acá tengo, mira, 2 Aquí, teléfonos. aquí cayó cayó mi conexión, pero ya volvió. Ah, me asustaste, porque mira, yo acá estoy con 2 teléfonos, luego así, preparados por si uno falla. Les cuento luego ya. Bueno, continuando entonces. Bueno, tengan en cuenta entonces la parte que no va a haber tanta liberación de los mediadores inflamatorios, ¿sí? Sí tiene otra capacidad también que la hace muy peculiar, que es lo que genera, ¿verdad? Irrita, mejor dicho, los nervios glosofaringeo y vago. Bueno, la clínica, esto sí va acompañado de bastante dolor en el sitio, ¿verdad? Luego puede haber distensión abdominal, toda la clínica colinérgica, estornudos, inquietud, dificultad para la micción, disnea, taquicardia y edema pulmonar agudo. También puede llevar al coma y la muerte, como hemos visto que ha ocurrido, ¿verdad? También tratamiento, todas las medidas para limitar la absorción del veneno, se pueden colocar hielo, se pueden colocar bandas de constricción, principalmente linfática y venosa, e ir aflojando de a poco y obviamente no está recomendado hacer la succión. Tratamiento sintomático para el dolor, ¿verdad? Se pueden usar paracetamol o dipirona y evidentemente también lo que no se sugiere hacer opiáceos porque puede potenciar aún más el efecto del veneno, ¿verdad? Y obviamente hacer el suero anti-alacrán o la inmunoglobulina anti-alacrán. También, al igual que lo que pasa con el accidente ofídico, también se recomienda hacer la profilaxis contra el tétano, ¿sí? Pero en el caso del accidente ofídico, tengan en cuenta que si van a hacer, tiene que ser una vez que el perfil renal, perdón, la coagulación esté normal, porque si no, pueden, acuérdense, no aplicar nada intramuscular mientras la creatina esté alterada, porque obviamente pueden producir o se puede producir un hematoma, ¿sí? Y obviamente entonces el tratamiento es el suero antialacrán. Bueno, específicamente dependerá de la gravedad del cuadro para administrar una sola dosis, un frasco, se puede pasar en 30 a 60 minutos, diluir en 50 o 100 ml de solución salina, goteo lento, ¿sí? Y a la par ir tratando también la clínica que pueda ir presentando ese paciente, ¿sí? Entonces, si tiene, no previene las complicaciones cardiovasculares, sino más bien lo que hace es limita el efecto sobre el sistema nervioso
autónomo. Entonces también a la par del tratamiento también se hacen las medidas generales. Los arácnidos, no se olviden las más frecuentes, que es la viuda negra, la Lactrodectus matans, que la más frecuente, o sea, la más peligrosa es la hembra, es muy tóxica y su efecto principalmente es neurotóxico, principalmente sobre la parte neuromuscular y la sinapsis del bulbo raquídeo. Tiene su principio activo, que es la beta-lactotroxina, que también libera acetilcolina y, también liberan, tiene que generar una crisis adrenérgica, mejor dicho, y bloquea también a la acetilcolina, entonces nuevamente genera contracciones musculares incoercibles, ¿sí? Y al igual que lo que pasa también con el suero de alacrán, también tiene hialuronidasa, que es lo que hace que permita que se pueda perfundir por los tejidos, ¿sí? En este caso, de la viuda negra, ¿sí? Se tiene la característica que se siente al ser picado, ¿sí? Entonces se siente la sensación, el piquete de alfiler, ¿verdad? Seguido del dolor. Entonces la persona va a poder recordar cuándo fue picado. Y enseguida ya van a aparecer todas las clínicas secundarias, ¿verdad? Como aeropatía, hipersecreción, náuseas, vómitos, cefalea, taquicardia, hipertensión, etcétera. Bueno, entonces luego también pueden aparecer espasmos musculares, puede haber un dolor abdominal que puede simular un cuadro abdominal agudo, tengan en cuenta, y luego ya puede desencadenar, acuérdense, una crisis adrenérgica, dato de insuficiencia cardíaca, arritmia, edema de pulmón, shock, etc. Es más grave en niños, ancianos e hipertensos, obviamente los que tienen ya patología de base, y normalmente puede durar hasta 24 horas y el paciente se recupera a los 7 días. Nuevamente, al igual que el alacrán, entonces hacer todas las medidas para evitar su absorción, limpieza, profilaxis antitetánica, alivio del dolor, hospitalizar. Y en este caso, ¿verdad? Por el gran riesgo de arritmia que hay, se sugiere administrar o se recomienda administrar gluconato de calcio. En el caso que haya un dolor muy importante, también se pueden utilizar los esteroides, ¿verdad? Principalmente por el efecto local. Y en el caso que haya una clínica neurológica importante, también entonces se pueden administrar diazepam. Las cardiovasculares, obviamente, se hace el tratamiento específico también para ello. Y el tratamiento es el suero antiveneno antilactrodectus matans. También tener en cuenta que puede tener un potencial anafilactoide, entonces en algunos casos inclusive también se sugieren hacer pruebas previas. Luego está el Loxoceles reclusa, sí, que es la viuda, la violinista, ¿verdad? Porque tenía el aspecto de violín, su aspecto físico. En este caso, la clínica se produce por liberación de serotonina, entonces esto hace que haya agregación plaquetaria y trombosis capilar, ¿sí? Entonces, lo que tienen que saber de la Loxoceles reclusa es que puede producir dos cuadros clínicos, ¿sí? Puede producir un cuadro local, ¿sí? En donde va asociado al efecto en la piel, o sea, una lesión cutánea, o, por lo anterior expuesto, puede producir un síndrome hemolítico, ¿sí? De acuerdo a nuestra bibliografía, en México es la más común, la dermonecrótica. ¿Y cuál es el problema o cuál es la particularidad en este caso? Es que esta mordedura puede pasar inadvertida. Entonces la persona simplemente va a despertarse o va a pasar horas y va a encontrar así una lesión así, ¿verdad? Importante, un dolor intenso, punzante y pudo haber sido secundario a este animalito. Y obviamente acompañado de isquemia local intensa, formación de vesículas, escara. Y la necrosis puede ir siendo progresivas. Ya el síndrome hemolítico es un efecto sistémico,
trombocitopenia, anuria, puede producirse ID, y en este caso el efecto sistémico se ve más bien con la Loxoceles rufescens y con la Loxoceles laeta. Tratamiento local, analgesia, se sugiere no emplear salicilato justamente porque puede favorecer aún más los sangrados. Evidentemente, evaluar las lesiones, si se producen las lesiones en piel, tengan en cuenta, chicos, obviamente tienen que ser tratados por un especialista, ¿verdad? Por los cirujanos plásticos, etcétera, ¿verdad? También, obviamente, el tratamiento es la prevención contra el tétano, para aplicar la vacuna antitetánica, y también se pueden administrar, evaluar si estamos ya con una sobreinfección, entonces también para tratar. Se puede usar la Dapsona y también limitar, obviamente, el seguimiento por el cirujano por las lesiones. Ya en la parte de farmacodependencia, en el caso de las intoxicaciones, no se olviden este cuadrito, ¿sí? Cuáles son las drogas según la clasificación de la OMS, cuáles tienen efectos estimulantes, cuáles tienen efecto depresor, cuáles tienen efectos alucinógenos. Tengan en cuenta la clínica del paciente secundario al grado de alcoholemia. Entonces, cuanto más, o sea, mayor cantidad de concentración, evidentemente aumenta el riesgo de parada cardiorrespiratoria. No se olviden también que estos datos, estos valores pueden verse alterados en las personas que son consumidores crónicos. Obviamente, eso va a ser diferente. Bueno, la clínica, como habíamos visto, tiene un efecto principalmente depresor a nivel central. Puede causar también lo que es el síndrome de abstinencia, que está mediado ahora por un efecto autonómico. El paciente puede estar ansioso, agitado, alucinaciones, que esto suele ser muy importante que manejen porque suelen ser motivos de consulta principalmente en los servicios de urgencia. Entonces, saber tratarlos. Se pueden usar beta bloqueantes, se pueden usar alfa bloqueantes. También en algunos casos inclusive se pueden producir convulsiones. Entonces, si persiste, obviamente, a pesar de ya pasar las 24 horas. Otra manifestación que también tienen que saber es lo que sería el delirium tremens, que normalmente aparece después, hasta los 4 días. También el paciente puede estar confuso, el paciente puede estar agitado, puede tener una hiperactividad autonómica, puede tener taquicardia y también puede tener fiebre, ¿sí? Bueno, luego tenemos otras complicaciones, sabemos la pancreatitis, ¿verdad? La parte del soporte nutricional en estos casos es muy, muy importante. Tengan en cuenta también principalmente la encefalopatía de Wernicke, cómo está formado y qué es lo que solemos administrar para evitar que en este caso, que es la tiamina, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta cómo está formado y qué es lo que nosotros podemos administrar. Bueno, obviamente también muy importante serían lo que son las arritmias. Acuérdense, fibrilación auricular es la arritmia más frecuente que puede ser desencadenada por una crisis o por en este caso, por una intoxicación alcohólica, ¿sí? También puede haber trombocitopenia, ¿verdad? Que es lo que solemos ver bastante. También otros trastornos metabólicos como acidosis metabólica, trastornos electrolíticos, miopatía, rabdomiólisis en cuadros más graves también pueden existir.
Y la toxicidad directa. La parte crónica sabemos que principalmente afecta al hígado, entonces obviamente los distintos grados ya dependiendo desde una esteatosis hasta una cirrosis alcohólica. Tratamiento, siempre las medidas sintomáticas, evaluarse post-carbono activado, no existe un antídoto, monitorizar, evaluar estado hemodinámico, determinar la glicemia capilar, administrar tiamina endovenosa, principalmente para evitar lo que es la encefalopatía de Wernicke. No tenemos antídoto, si no está justificada, ¿verdad? En caso de que esté muy ansioso, se puede utilizar una benzodiazepina o el haloperidol, principalmente. Es lo que más solemos usar, ¿verdad? Acuérdense que tiene un efecto luego depresor y si le administramos otro efecto como la benzodiazepina, podemos empeorar aún más. Entonces, por eso, mejor usar los antipsicóticos. La marihuana, recordar que tiene la vía de acceso por vía inhalatoria, puede ser por vía oral, el mecanismo de acción, recordar que tiene un efecto principalmente psicotrópico, entonces va a tener un efecto neurológico y también otro efecto muy importante está relacionado a lo que es la cognición, ¿sí? Altera lo que es la memoria tanto a corto plazo y también algunos procesos mentales complejos también tienen que saber, ¿sí? En algunos casos se pueden encontrar, ¿verdad? Pero en específico puede haber un ligero aumento de la frecuencia cardíaca y también puede existir inyección conjuntival. También se vieron casos que puede afectar el sistema reproductor y también en algunos casos se vieron, perdón, acá sea loco. No sé qué, no se puede. Bueno, también, ay, ¿qué es lo que pasa acá? Está moviendo solo. Bueno, también afecta la parte del sistema reproductor, sí, la parte prolactina. También se vieron casos que puede tener un efecto embriotóxico en las mujeres consumidoras de esta droga. Un ratito les voy a añadir ahora y ya continuamos. Le estoy creando su... Hasta las 22 les voy a dejar abierto para que puedan marcar la asistencia. Ahora sí. Bueno, ahora ya estamos. Verifiquen un poco ahora, chicos, la asistencia porque ahora les creé. Y me avisan si les sale. Bueno, continuando entonces, tiene la posibilidad de ser embriotóxica. Tratamiento, ay, súper, qué suerte Camila. Entonces, las medidas de hidratación, se puede hacer lavado gástrico, si hay alucinaciones siempre, haloperidol, que es lo que más solemos usar, no se olviden, sí. En el caso taquicardia, amistabeta bloqueantes y obviamente, ¿se acuerdan que acá no les coloqué, pero tienen que saber, ¿se acuerdan que habíamos colocado algunas características de cuándo pensar que el paciente es adicto o no? Entonces, tengan en cuenta también eso para poder, obviamente, derivar al especialista. Ay, qué suerte, ya tenemos entonces asistencia. Bueno, la cocaína, chicos, y tienen que saber principalmente cuál es su efecto, ¿sí? La fisiopatología. ¿Qué es lo que hace? Bloquea los canales de sodio, inhibe la recaptación de serotonina, catecolaminas, tiene una buena absorción, se elimina bien y esto es lo que tienen que saber. ¿Cuáles son sus efectos a nivel cardiovascular?
cuáles son sus efectos neurológicos y cuáles son sus efectos psiquiátricos. A nivel cardiovascular puede producir isquemia coronaria, puede producir arritmias y cuadros de hipertensión. Entonces, la isquemia, ¿por qué? Porque puede tener un efecto protrombótico, puede estimular la liberación de catecolaminas y también, obviamente, asociado al tabaquismo. El dolor torácico suele ser atípico, ¿por qué? Porque ocurre más en pacientes jóvenes, en pacientes que no tienen muchas comorbilidades para pensar en algo isquémico y también principalmente el electrocardiograma no va a tener la clínica, el típico trazado de un infarto tipo 1, ¿verdad? Entonces, tratamiento, benzodiazepina y NTG. También se pueden usar, o sea, no se debe usar los beta bloqueantes, ¿verdad? Muy peligroso. La hipertensión también secundaria a la liberación adrenérgica, también tratar con benzodiazepina a la par de tratar la hipertensión, obviamente. Y las arritmias también de todos los tipos, de supraventricular, taquicardia sinusal o con QRS ancho, con aberrancia, etc. La parte neurológica, también no se olviden, puede producir ACV, tanto isquémico como hemorrágico, puede producir cefaleas, también acá vemos el caso del ACV. Las cefaleas suelen producir crisis migrañosas, están relacionados a lo que es la liberación serotoninérgica, por eso en estos casos se pueden usar la ergotamina, pero de manera bien excepcional, ¿sí? Tengan en cuenta, ¿sí? Y también tengan en cuenta que justamente el hecho de que produzca tanta cefalea es lo que está asociado a que puedan producir lo que es o sea, el hecho de que la persona deje de consumir, entonces vuelva a consumir otra vez por ella. Y también las convulsiones. La dependencia sería así. Obviamente, tratar como tal, como una crisis epiléptica. También pueden desencadenar crisis psiquiátricas, ¿verdad? No se olviden, pueden en personas que tienen ciertos factores de riesgo, entonces pueden desencadenar. Sobre los opiáceos y opioides, chicos, no se olviden principalmente cuáles son sus efectos, principalmente a qué nivel actúan, ¿verdad? Tanto la parte central y la médula espinal están relacionados a sus efectos. Ah, mira qué mal sale. Bueno, al pasar a PDF se cambió. Bueno, receptores mu, kappa y delta, ¿verdad? Acuérdense, de acuerdo a la afinidad, ¿verdad?, de la sustancia a ese receptor, entonces va a tener la clínica. Como por ejemplo en el caso de la morfina, vemos que está muy a favor de ser un agonista del receptor mu, entonces va a producir principalmente analgesia, puede producir depresión respiratoria, euforia, tienen asociado mucha dependencia, miosis y también reducción de la motilidad intestinal, por ejemplo. Entonces, tengan en cuenta que por qué los efectos pueden ser diferentes, ¿por qué? Porque están relacionados a la afinidad a los receptores, ¿sí? La toxicoquinética, tengan en cuenta, ¿verdad?, que tienen una vida media relativamente corta. En el caso de la heroína es más liposoluble, entonces por eso tiene mayor efecto neurológico. También que todos son metabolizados en la parte hepática y también se eliminan en el caso de la morfina por la bilis, ¿sí? Hace mi vida relativamente corta. Ustedes saben que yo más bien siempre insisto más en la parte de la clínica, ¿verdad? Pero lean, sepan, pero clínica lo que es importante que manejen. Entonces, dosis tóxicas sí tienen que saber también. La morfina, entonces, dosis grave, 30 gramos por vía parenteral y por vía oral 120 miligramos. La heroína, 20 miligramos por vía parenteral. Y obviamente tener en cuenta también los pacientes que son consumidores crónicos suelen tener un nivel bastante elevado de concentración, ¿verdad? En el caso de la metadona de 60, y en el caso del dextroxipropoxifeno es de 900 a 1300. Y obviamente acompañado de otras drogas puede tener un efecto letal. Tratamiento, como pueden ver, básicamente todo es con naloxona. Aparte de ello, sabemos que es un antídoto, el soporte acompañante, ¿verdad?
Bueno, entonces ustedes ya saben el antídoto, la naloxona y evidentemente si hay un edema de pulmón, evaluar, asegurar una vía respiratoria, una asistencia mecánica, etc. Bueno, obviamente también evaluar siempre, ¿verdad?, la necesidad de hacer una asistencia ventilatoria mecánica, tratamiento de la naloxona, vía endovenosa 0,4 miligramos y ir evaluando dosis respuesta. Bueno. Las arritmias que puedan estar ocurriendo, obviamente también tratarlas como tal, evaluar si es para la colocación de un electrocatéter, sería de un marcapasos transitorio. Bueno, luego tenemos las intoxicaciones por anfetaminas. Tengan en cuenta nuevamente, como siempre les digo, cuál es su efecto, principalmente estimulante a nivel central, estimula la parte simpática del sistema nervioso, tiene una acción similar a la feniletilamina, a la noradrenalina, a la dopamina, sí. Tiene efectos psicoestimulantes, entactógenos, hepatógenos, alucinógenos, saber cuáles son, o sea, recordarles, ¿verdad?, cuáles son las anfetaminas como tal, cuáles son las drogas de síntesis o drogas de diseño. Todos tienen efecto estimulante, ¿verdad? Bueno, esto es lo que tienen que saber, chicos, porque es importante para poder recordar, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Facilitan la liberación del transportador de serotonina y dopamina, entonces también estimulan la liberación de las vesículas, entonces todo esto hace que haya una mayor disponibilidad de estos neurotransmisores, entonces es lo que hace que, como va a haber gran cantidad, esto hace que pueda haber una tolerancia rápida. Tienen un efecto simpático mimético, ¿verdad? Indirectos, y también tengan en cuenta ciertas diferencias, como por ejemplo que la MDMA, ¿verdad?, o drogas de diseño tienen una mayor acción principalmente serotoninérgica, en cambio las que son las que tienen anfetaminas tienen efecto principalmente dopaminérgico, ¿sí? Y la clínica, nuevamente, de acuerdo al nivel, pueden ser leves, moderados a graves. No se olviden también del síndrome de abstinencia que habíamos hablado y todo lo que sería la clínica secundaria a una sobreestimulación del sistema nervioso central. Entonces puede haber agitación, inquietud, ilusiones, psicosis. También pueden haber cuadros estimular hemorragias intracraneales, coma. Pueden causar también daños a nivel hepático, rabdomiólisis, hiponatremia, el síndrome serotoninérgico por la activación de este neurotransmisor también puede estar presente y obviamente puede producir edema pulmonar. Diagnósticos diferenciales con todas las drogas que también tienen efecto similar a tener en cuenta. Tratamiento, no tenemos antídoto, entonces lo que vamos a hacer es tratar de cortar la sobreestimulación. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con las benzodiazepinas. También se pueden utilizar las medidas para evitar la absorción, como es el caso de carbón activado, en algunos casos. Entonces, principalmente, como les había mencionado, benzodiazepinas. También evaluar si hay signos de alucinaciones que persisten o hay cuadro de excitabilidad, utilizar también los antipsicóticos, ¿verdad?, el haloperidol. Para las arritmias, tratar tratamiento como tal. Para la hipertensión, tratarlo como tal. Y también tratar la hipertermia maligna si fuera necesario. Bueno, en el caso del LSD, tengan en cuenta para que tiene un efecto principalmente alucinógeno, ¿sí? Tiene un efecto a nivel central, tiene un efecto relativamente rápido, para que se pueda administrar tanto en forma de líquido como también en comprimidos, y también
La clínica, ¿verdad? Se caracteriza por tener un efecto relacionado a la liberación de la serotonina. Entonces, tienen que saber también, ¿sí? Principalmente en los territorios del hipocampo, núcleo estriado y la corteza cerebral. Entonces, la persona puede tener principalmente alucinaciones, alteraciones sensoriales o cuadros de psicosis aguda. Además, puede tener midriasis, broncoespasmo, temblores, hiperreflexia y principalmente la clínica es psiquiátrica, o sea, va a predominar todo lo que son las alucinaciones, o sea, alteración de la imagen corporal, sinestesias, pérdida de la capacidad de asociar las ideas, ideas de persecución, la habilidad emocional, pérdida de sociabilidad, no va a poder controlar sus impulsos y en algunos casos inclusive puede desencadenar cuadros de manía, pueden producir cuadros convulsivos y también obviamente si consume con otras sustancias con el mismo efecto, obviamente va a favorecer su aparición. Irritabilidad, fuga de ideas, crisis de pánico, o sea, básicamente la clínica, como pueden ver chicos, es principalmente psiquiátrica. También, ¿verdad? Puede haber como una liberación excesiva, luego va a haber puede haber una depresión de estos neurotransmisores, puede producir un cuadro depresivo agudo también, y en las mujeres que consumen LSD se vieron mayor índice de abortos y también el nacimiento de niños con anoftalmia, aplasia labial o del cerebro. Las interacciones, tener en cuenta, ¿verdad? Con la fluoxetina, que sabemos que también actúa sobre la serotonina, y con el ritonavir principalmente por el metabolismo. Y eso es todo, chicos. Espero que les haya servido. Espero que hayan aprovechado. Así traté de ser lo más sencillo, lo más simple, así bien puntual, las cosas que me gustaría que pongan, ¿verdad? Principal atención. Va a ser similar a lo que siempre solemos hablar, o sea, el examen es la misma temática de siempre. Del del sábado sí lo que voy a poner casos clínicos para un poquitito ver esa parte que tal también. Bueno, y yo también quiero foto con ustedes, así como ayer me quité con, no sé si vieron foto con el grupo A. Prendan sus cámaras y vamos a sacar una foto también. Los que quieren, obviamente. Los si no quieren, tampoco no les voy a obligar. Ahí está Rafaela, muy bien. Camila, muy bien. Vamos a ver si ahí se prenden más así. Muy bien, Lisángela. Ahí apareció Enio también para la foto. Vamos a agregarle. Muy bien. Ahí está Marcos. La luz, lo que hace rato he visto que salió un poco mal. Ah, sí, súper bien salir la foto ahora. Bueno. Ahora que voy a poner mi cabello también yo para la foto. Janet. Ahí está Franciane. ¿Qué pasó de... ¿Dónde está el que nunca falla, nunca falta? Renan. ¿Dónde está Renan? Eles tinham um outro compromisso em este horário, mas estou gravando a classe para eles. Ah, bueno. Entonces, ahí apareció María. Entonces voy a sacar la fotito. Muy bien. Bueno, chicos, nos vemos entonces el 11. Estudien, muchos éxitos en todos los exámenes que ahora van a empezar a rendir, ¿sí? Un fuerte abrazo y muchas bendiciones. Chao, chao.